El pueblo de Israel llegó un momento en que Dios le quiso dar una experiencia muy fuerte, una experiencia que quedó indudablemente marcada en las mentes, en los corazones de ese pueblo. Nos dice la Escritura, hablando el profeta Oseas, en el capítulo 3, dice el verso 4 y el verso 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Una profecía en la que Dios les anuncia que van a quedar por un tiempo abandonados de Dios. Algo terrible, pero algo real y verdadero. Tomen asiento, mis hermanos. Corrobora lo mismo que hemos leído el profeta Amós, que nos habla en el capítulo 8, verso 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Se confirma que Dios se va a ausentar del pueblo de Israel. Y desde el profeta Malaquías hasta el profeta San Juan el Bautista transcurrieron 400 largos años en que en el pueblo de Israel no hubo profeta de Dios. Se ausentó la revelación de Dios. No hubo lámpara y llegó la oscuridad al pueblo de Israel. 400 años que se le llama el silencio de Dios. Buscaban a ver si en algún extremo de Israel había algún profeta. No lo encontraron. Corrían a otro extremo, tal vez en aquella otra parte del territorio, y tampoco se cansaron de buscar, y Dios guardó silencio. Llegó a un pueblo que siempre tuvo un profeta de Dios, la ausencia
de Dios. La lámpara de Israel se apagó y el pueblo quedó en tinieblas. Qué triste, qué tragedia tan grande. Pero Dios quiso darle a ese pueblo esa experiencia. 400 largos años quedó el pueblo en el abandono de Dios. El pueblo sin dirección, sin guía, se empezó a sectarizar. Se crearon las sectas, entraron las tradiciones de los hombres que invalidaron el mandamiento de Dios, y el pueblo cada día se alejaba más y más de Dios. Pero Dios, que siempre es bueno y que su misericordia es grande, nos dice en el libro de Lucas, nos dice en el capítulo 3, que Dios, en su misericordia, en su bondad, dice la Escritura de esta manera. Lucas 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Oigan lo que dice el verso 2. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Qué pasó? La bondad de Dios volvió ¿a qué? A la tierra. Las relaciones entre el cielo y la tierra que se habían roto se vuelven otra vez a restablecer. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, el profeta San Juan, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué es lo primero que restaura nuestro Dios después de 400 años de silencio? La elección. ¿La qué? ¿Qué es Juan el Bautista? ¿Qué es Juan el Bautista? Es un elegido de Dios. Es un profeta de Dios. ¿Qué trabajo viene a desempeñar este profeta de Dios? Oye lo que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué trabajo viene a desempeñar? Preparar el camino del Señor. El camino. Amén. Que durante mucho tiempo Dios les había trazado. El pueblo había
perdido ese camino. Ese camino estaba sumamente deteriorado. Y viene el profeta a reparar esa senda antigua, como dijo el profeta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda ¿qué? ¿Cómo encuentra esa senda el profeta? Destrozada. No hay por donde el pueblo se conduzca a Dios, y a él le toca ese trabajo enorme de reparar, de restaurar. ¿De qué? De restaurar un camino que solamente un enviado de Dios puede otra vez darle su trayectoria, darle su límite. Y dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué habían hecho con el camino? Lo habían torcido. ¿Quién es el único que lo puede enderezar? Un enviado de Dios. Y ese es el trabajo del profeta. Enderezar sus sendas. Todo valle. ¿Qué había pasado en el camino? Había unos hoyancos tremendos que se habían convertido ¿en qué? En valles. ¿Qué tiene que hacer el que viene a restaurar el camino? Rellenar toda esa profundidad. Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte. ¿Qué había pasado con el camino en alguna otra parte? Se habían amontonado y ya habían cerros. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Tumbar esos cerros, subir los valles para que el camino, ¿cómo quede? Perfectamente restaurado. Dice: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Sí, Él es el que viene a aparejarle el camino a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el Salvador del mundo. Por ese camino que va a ver el pueblo de Israel, la salvación de ¿quién? La salvación de Dios. Viene preparando, porque tras de él viene el que él mismo dijo: es mayor que ¿quién? Es tan grande, dice, que yo no soy digno ni siquiera de ¿qué? De desatar la correa de sus... Sí.